El tema que vamos a tratar hoy viene de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 11, y es un tema que a mí me encanta especialmente, porque para mí es el resumen de... Perdón. No, ya está, ya está, perfecto. Lo que le decía, que Primera de Corintios 15, versículo 1 al 11, es el resumen de la Biblia, ¿vale? Pero no, seguro que igual me dice, gracias Aitor por decirme eso, porque a mí como no me gusta la lectura, no leo 1 Corintios 15, versículo 1 al 11, y ya está leída la Biblia. No, yo no quiero decir eso, ni dar por entendido eso, porque como dice la Escritura, todos, y todos es todos, dice su palabra, que debemos de escudriñar las Escrituras. Y eso es desde Génesis 1, versículo 1, hasta Apocalipsis 22, versículo 21. Pero ¿por qué digo que me encanta y es un resumen del Evangelio? Pues ahora lo vamos a ir viendo. Es un tema explícito que va a tratar de la resurrección de Cristo, pero es un resumen del Evangelio porque se pueden sacar 10 puntos de este párrafo. Uno, habla lo que es el Evangelio. Dos, habla de nuestra condición antes, que éramos pecadores. Tres, habla de nuestra condición después, si eres creyente salvo. Si no te has convertido al Señor, te has quedado en el segundo punto, ¿vale? Cuarto, habla porque cambiamos de nuestra condición de antes a nuestra condición de después, el haber creído. 5, habla de a quién se debe el cambio, de pasar de una vieja naturaleza a una nueva, de ser condenados a ser salvos. Jesús. Habla de Jesús, habla de su obra. Él es el motivo, haber creído, he dicho en el punto 4, pero en Él. Luego puedo pasar las diapositivas, el que quiera. El sexto punto habla de que Jesús es Dios, porque vamos a ver la resurrección de Cristo. 7 habla de la importancia de las Escrituras. 8 habla de qué debemos hacer con estas buenas noticias. 9 habla de que el cristiano no debe ser pasivo, sino activo. No solo lo primordial, como he dicho, en el compartir las buenas nuevas de salvación, sino que también somos siervos. Y esto significa no quedarnos sentados en nuestros asientos. Y por último, 10, ya habla que todo lo mencionado anteriormente, los 9 puntos anteriores, es debido a su gracia. Las escrituras que tenemos, el recibir las buenas nuevas de salvación, el hecho de creer, su obra en la cruz, el hecho de ser siervos, el hecho de que vamos a resucitar con Él, todo y totalmente todo es por su gracia. Amén. Vamos a ver, 1 Corintios 15, 1 al 11. ¿Ya lo tienen preparado? Ahí. 1 Corintios, a ver. Dice así, a ver. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea, yo, yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído.
Amén. Vamos a ver una breve introducción, ¿no? Antes de empezar. Aquí Pablo presenta la cuestión que tenían algunos de los corintios de negar la resurrección del cuerpo de los creyentes. Porque ellos no creían que Dios resucitaría sus cuerpos. Algún grupo sí creía, por ejemplo, en la resurrección de Cristo, versículos 4 al 8, pero si leemos en el versículo 12, había otros que no creían. Porque dice en el mismo libro, versículo 12, capítulo 15, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pero esto es porque se dejaban guiar por filósofos. Había diferentes escuelas de pensamientos, los estoicos, los epicúreos. Eso lo pueden ver, está grabado en lo de ello precisamente, lo que creían los pensamientos de estos filósofos. En primera Corintios lo tratamos en el capítulo 2, ¿de acuerdo? Pero en Hechos 17 y 18 habla de ellos. Dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y esto hablaban de Pablo cuando estaba en el Areópago. Y en este capítulo del libro de los Hechos vemos a Pablo llamando al arrepentimiento de los griegos, de los paganos, de abandonar la idolatría. Y Pablo les predicaba de la resurrección de los muertos. Algunos se convertían, como por ejemplo Dionisio. Era miembro del Areópago. Era un miembro que podríamos decir ahora mismo de alto standing, de alto caché, ¿no? Que tenía su fama. Y esto lo vemos en el versículo 34, en el mismo capítulo de 17 del libro de los Hechos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. El Areópago era el tribunal donde se decidían las leyes y se juzgaba sobre las conductas morales. Pero otros le respondían a Pablo en el mismo mensaje de que se arrepintiesen y de que dejasen la idolatría, tenían otra contestación, versículo 32, le respondían de esta manera, pero cuando oyeron a Pablo, ¿no?, lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, ¿no?, se reían, se mofaban de él, y otros decían, bueno, ya te diremos de esto acerca, ¿no?, en otro momento, ¿no? ¿No nos suena tan actual eso? A mí me suena muy actual, ¿no? Algunos que piensan que todo se queda aquí, que no hay resurrección, que no hay nada. O sea, aquí mueres y aquí se queda, ¿no? Otros creen en otras religiones, pero déjenme decirles que ni Buda, ni Mahoma, ni otros tantos han resucitado. Otros dicen que somos energías y así, ¿no? Varios pensamientos. Y tenemos que aguantar las burlas de unos cuantos, pero también para la gloria de Dios. Otros ven la verdad y se convierten. Y entre ellos, muchos somos nosotros, que igual antes nos burlábamos del Evangelio, puede ser, en tu vida. Que antes no creías, que antes decías al que te hablaba un fanático, un religioso. Pero mira lo que hace la obra del Espíritu Santo, ¿no? Que lo hemos visto esta mañana con nuestro hermano Dani, en el curso de la carne. La obra del Espíritu Santo que hace en nosotros. ¿Eh? Pues bien, los griegos creían que el cuerpo material se quedaba aquí, que solamente el inmaterial, o sea, el alma, era lo que resucitaba. Y algunos corintios eran engañados con eso. Dejaban ser seducidos por esos pensamientos. Y esto ya me lleva a la primera reflexión. Cuidado, iglesia, con lo que escuchamos. Cuidado con dejarnos engañar por cualquier pensamiento o doctrina que puede sonar como muy bonito, delicioso a nuestros oídos, pero ser una mentira. Examinemos todo. Y aquí Pablo, en este texto que vamos a leer, o que hemos leído ya, de 1 Corintios 15, del 1 al 11, va a dar evidencias de la resurrección de Cristo, recordándoles a los corintios que este tema es fundamental del cristianismo y que les recuerdo yo
que este tema es fundamental de nuestras creencias. Vamos al versículo 1 al 2. Dice, además os declaro hermanos. Me encanta cómo empieza Pablo. Porque les dice a los corintios, ¿cómo les llama? Hermanos. Hemos visto que eran de ellos, ¿alguna característica de ellos? ¿Me pueden decir alguien de lo que hayamos visto? ¿Cómo eran los corintios? Mucho. Primero, eran desunidos, ¿verdad? Unos seguían a uno, a Pablo, otros seguían a otro, ¿no? Eran desunidos. ¿Qué más? Lo vimos hace poco. ¿Escucharon las predicaciones del pastor Jonathan? Ahora los vamos a pillar, Jonathan? A ver si estuvieron atentos. Vimos el tema de los dones en aquella época, ¿no? Que eran desordenados, eran pecadores y muchas cosas más. Y no igual nosotros, a veces, ¿no? Que si vemos a un hermano que peca, ya andamos con la cuestión, ¿será cristiano? ¿No? Recordemos que todos los creyentes, tenemos luchas, porque esto es una guerra. ¿Entre qué? La vieja naturaleza contra la nueva naturaleza. Y Pablo le sigue diciendo en estos versículos, les recuerdo el evangelio que les prediqué. Esto nos enseña que las buenas nuevas, el evangelio, no es algo que se recibe de forma pasiva, como vamos a ver ahora, y también lo dice en el versículo 3, que dice, porque yo les entregué lo mismo que recibí. Entonces, cuando Pablo recibió el evangelio, ¿qué fue lo que hizo? Recibió el evangelio que hizo, compartirlo a los demás, predicarlo a los demás. ¿Pero qué hace todo creyente primero? Lo dice en estos dos primeros versículos, que pasó en los Corintios, ¿no? Pero primero todo creyente, como les dijo a los Corintios, les prediqué el evangelio, y ustedes, lo primero es, lo recibieron. Y no solo lo recibieron, sino que están firmes. Y tercero, si retienen este mensaje de forma continua, cada día, en sus vidas, ustedes serán salvos. Es curioso, ¿no? Que los cristianos, como he dicho antes, corintios, pudieron ser descritos de muchas maneras. Por ejemplo, que he dicho que fueron desunidos, desordenados, inmorales, rebeldes, pero hasta aquí no hay un registro en esta carta que comente que desistieron de su fe, que se desviaron de su fe, que adoraron otras cosas, que adoraron otros dioses y renunciaron al evangelio. No hay nada descrito, no. Así que esto que nos llame también a otro punto de reflexión. Cuidado a veces con los juicios, porque todos estamos en un proceso de santificación. Podemos juzgar a hermanos o personas y realmente no saber la obra de Dios que está haciendo en cada uno de ellos. Puede haber bien una persona de 20 años metido en una congregación, 20 años, y como ha dicho nuestro hermano Dani, 50 años, él ha tirado a lo más alto. Puede haber y ser solamente un asistente. Y Pablo en ningún momento dice permanecer en la iglesia, dice permanecer en la palabra de Dios. Y puede otra que igual se fue, sí, puede que se fue a la iglesia por las circunstancias que sean. Y al tiempo Dios la atrae de nuevo al rebaño, como el hijo pródigo. Solamente Dios sabe la obra, el Espíritu Santo la obra que hace con cada uno. Y eso, si es cristiano o no es cristiano, se verá al final. Amén. Entonces, cuidado con los juicios. Cuidado porque nuestro deber es el de orar por nuestros hermanos y por las personas para que lleguen al arrepentimiento. Ese es nuestro deber. Bien sigue diciendo Pablo más adelante, a no ser que hayan creído en vano. O sea, que lo que les prediqué, que ustedes recibieron y en lo que ustedes permanecen firmes, esto haya sido todo falso, ¿no?
entonces es en vano. Claro, si todo lo que yo les comenté y ustedes han recibido y ustedes permanecen firmes, pero si esto es falso desde un principio, lógicamente es en vano, ¿no? Pero, como les dice, ¿no? En Pablo, más adelante, dice en 1 Corintios 15, los versículos 32 al 34, ¿no? Claro, si esto ha sido así realmente, si esto es así realmente, dice, si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, ¿qué dice? Comamos y bebamos, que mañana, porque mañana moriremos. No erréis las malas conversaciones, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Y alguien me puede leer el versículo 34? Por favor, 1 Corintios 15. Wow. Dilo, termina. 34, sí. No, no, ya lo ha leído. Ya lo ha leído ya. Fuerte lo que ha dicho. Y esto significa mucho para nosotros. Que nosotros somos creyentes y hay gente que nos ve que no es creyente. Y así le dice a los corintios, dejad de pecar. Para vergüenza vuestra lo digo. Porque nosotros nos miran y somos testimonio para los demás. Y si nos ven como ellos, ¿cómo pasamos a ser? Pues una vergüenza, realmente, de lo que creemos y de nuestra fe. Pero Pablo continúa en versículo 3 al 4. Mantengan la Biblia abierta en 1 Corintios 15. Dice que él lo recibió. En Gálatas 1:12 dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo, antes llamado Saulo, sabemos que iba a Damasco. Me quedo en blanco. A Damasco. ¿Y qué pasó? Que tuvo un encuentro con Jesús, ¿no? Pero también después de ese encuentro con Jesús acabó juntado con discípulos y seguramente le fueron contando a él el Evangelio, porque él era fariseo y se sabía muy bien la Biblia, muy bien las Escrituras, ¿no? De pe a pa. Pero ¿qué hacían los fariseos? Malinterpretarlo. Luego dice, exponiendo el mensaje del Evangelio. ¿Qué es lo que a ellos les había predicado? Y como comentándoles a ellos, pero no es falso. Este mensaje que yo les prediqué es verdad. Y les voy a decir por qué. Pablo dice, y les voy a decir por qué. No es falso lo que yo les prediqué. No es falso lo que ustedes recibieron y no es falso por lo que ustedes permanecen firmes. Y vamos a ver las evidencias de este mensaje verdadero, de que la resurrección de Cristo es verdad. Primero dice, porque es conforme a las Escrituras. Isaías 53, ¿alguien me lo puede buscar, por favor? Y leerme los 5 primeros versículos. El que primero lo tenga, por favor, que levante la mano. Isaías 53, los 5 primeros versículos. Jonathan. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de los dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Amén. Amén. Conforme a las Escrituras, sigamos con las Escrituras. Mateo 17, 22 al 23 dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Tenemos Mateo 26, 2, tenemos Marcos 8, 31, tenemos Marcos 15, 43, que voy a leer. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Tenemos Marcos 16, 6. Tenemos Lucas 24, 6 al 7, que dice así: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucitado. Juan 11, 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Juan 19, 30, tenemos el versículo 33 del mismo capítulo 19, que dice: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Hechos 5:30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Tenemos Romanos 6 y más adelante tenemos 2 de Corintios 4:10, Colosenses 1:20 y bastantes profecías del Antiguo Testamento. O sea, ¿cuál es la evidencia? Que las Escrituras, las cuales son palabra de Dios, como dice en 2 Timoteo 3, 16 al 17, que dice: toda palabra es inspirada por Dios. Ya hablaba y habla de este suceso histórico. En versículos 5 al 8 da otra evidencia. Empieza a nombrar a varias personas que menciona, cuando resucitó Jesús, ¿no? Que tuvieron ese encuentro, que se les presentó. Primero dice, ¿a quién? A Cefas, ¿no? También llamado Pedro. Eso lo tenemos en Lucas 24, 34 y Juan 21, 14 al 15, que dice: esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de entre los muertos. Y cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sabemos esta conversación, ¿verdad? Después dice a los 12, Juan 21, 14. Y Gordon Fee, un autor, dice que en ese tiempo, porque claro, había 11, no había 12, en ese tiempo ya Judas se suicidó y todavía no habían elegido a Matías, ¿no?, como sustituto. Pero como dice Gordon Fee, un autor, dice: declaró que el uso de Pablo del término 12 en 1 Corintios 15:5 es una indicación clara que en ese tiempo este fue un título que se le dio a un grupo especial de 12 personas a quienes Jesús llamó para estar con él. Marcos 3:14 es cuando él llama a los 12 apóstoles, ¿no?, para ser pescadores de hombres. Así que esta fue su designación colectiva y no implica que los 12 estaban presentes, ya que la evidencia indica lo contrario. Sigamos. Luego, ¿a quién se les presenta Jesús? Dice aquí Pablo: a más de 500 hermanos, en el versículo 6. Y dice Pablo a los corintios, ¿qué les dice? La mayoría de ellos, ¿qué pasa con ellos? Que aún viven. Como diciéndoles: vale, ¿tenéis dudas? Pues todavía muchos viven. Id y preguntadles a ellos. Otros han muerto, pero aún muchos viven. Así que podéis ir a ellos y preguntadles. Luego se le apareció a Jacobo, versículo 7. Luego a todos los apóstoles. Me gustaría que alguien buscase Hechos, para ver esto, 1, versículo 1 al 3, por favor. Hechos 1,
versículo 1 al 3. El que lo tenga, que levante la mano. Caleb, por favor. El primer relato que escribí, Teófilo, trato de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de que el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Esto también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Se les presentó vivo y con pruebas convincentes. Algunos escépticos, ¿saben lo que dicen? No lo que decían también, que eran por alucinaciones, que tenían delirios, ¿no? Delirios de ellos, porque al tener tantas ganas de que pasase, ¿no? De volverle a ver a Jesús, dicen estos escépticos que tenían, pues, locura, ¿no? Alucinaciones, ¿no? Pero vamos a ver que todo lo contrario, ¿qué va? No tenían intención de eso los discípulos. Ellos todo lo contrario, estaban aterrados, estaban muertos de miedo. Es más, Jesús les tuvo que reprender. Marcos 16:14. Dice claramente, finalmente, como hemos visto antes, ¿no? Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué dice Jesús? Y les reprochó su incredulidad. O sea, fíjate las ganas, dicen, no delirios, que tenían de verlo, que era tanta la, no sé, la angustia o la ansiedad por verle, ¿no? O que eso pasase. Pero qué va, ellos estaban incrédulos, después de haber caminado con Jesús. Estaban incrédulos todavía. Tenían dureza en su corazón, como dice aquí. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. No era tampoco una historia de hombres haciendo una teatralización e inventando cosas para ganar adeptos. No. Esto es la obra de una actuación divina orquestada. Gálatas 1:4 dice así, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme, dice, a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y Juan 10:18 dice, nadie, ¿esto quién lo dice? Esto lo dice Jesús, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Otros dicen, ¿no?, que Jesús lo que tuvo es un desmayo y que lo escondieron, ¿no? Pero cuando incluso los fariseos, a la hora de que lo sepultaron, a la hora de que lo metieron en el sepulcro, que había una piedra gigante, que es entre una persona, o sea, no podías moverlo, ¿no? ¿Qué hicieron los fariseos? Los fariseos no se conformaron con eso. Bueno, ya está muerto, ya está encerrado, ya está metido en el sepulcro con una piedra gigante que es imposible mover, ¿no? ¿Qué hizo? Fueron a donde Pilato. ¿Para qué? Para que pusiesen guardias. Para que no los apóstoles, igual, aun estando muertos, lo cogieran y ellos se inventaran luego que ha resucitado. Ellos querían, los fariseos, acabar con Jesús y acabar con sus seguidores, ¿no? Y les fue concedido. Pilato dio sus guardias para que vigilaran. Todos estos seguidores hemos visto, Cefas, los apóstoles, 500 personas, Jacobo. Díganme, ¿quién en su sano juicio, levántame la mano y habría que examinarte, de verdad, ¿quién en su sano juicio moriría por una mentira? ¿Quién en su sano juicio moriría por una mentira? Y es más, es que no morirías rápido. No es que te pegarían un tiro y se acabó. No es que te pegarían una inyección letal ahora y se acabó tu vida. Es que torturaban. ¿Quién aguantaría
por una mentira que fueran torturados y muchas veces hasta la muerte. Nadie iba a estar dispuesto a ello. Pero hay algo maravilloso. Pero hay algo maravilloso, hermanos. Que cuando tienes un encuentro con Jesús, lo cambia todo. Lo cambia todo. Y cuando tuvieron ese encuentro con Jesús, los apóstoles y los discípulos, valientemente, ¿saben lo que hicieron? Salieron a expandir el evangelio, sin importarles su vida, sin importarles que fueran torturados, sin importarles que fueran más adelante arrestados. Y muchos sabemos la historia de cómo murieron muchos de los apóstoles. Algunos fueron aserrados, otros fueron, como Pedro, muerto de cruz boca abajo, porque decía, yo quiero morir boca abajo porque no soy digno de morir de la misma manera que mi maestro, que Dios, que Jesucristo. Y esto lo vemos, por favor, en Hechos 4 al 11 al 13. ¿Quién me lo lee, por favor? Hechos capítulo 4, versículo 11 al 13. El que lo tenga, ya sabe, levanta la mano, por favor, para que lo vea. Capítulo 4. Sí, ¿lo puede leer, por favor? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, Amén. porque no hay otro nombre bajo el cielo Amén. dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo él de nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Amén. En ningún otro hay salvación. ¿Y qué decían ellos? ¿Qué valentía tienen? Y ahí no era porque, digamos, estaban predicando. Ahí los habían arrestado. Y en esas cárceles de aquel entonces estaban arrestados. Pero dice, qué valientes. Antes, ¿cómo estaban? Sin haber visto a Jesucristo resucitado, incrédulos. Les decían que había resucitado y no les creían. Pero una vez que vieron, ¿se acuerdan también de Tomás? Que toca los agujeros, toca lo que tengo, ¿no? En las palmas de la mano. Y luego que pasó Tomás, creyó, ¿no? Pero dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y eso somos nosotros, bienaventurados, hermanos, bienaventurados porque no vimos y creemos. Sara, ¿me puedes leer, por favor, el versículo 18 al 20? Vamos a ver de dónde agarran esta valentía. En el mismo capítulo de Hechos, Hechos capítulo 4, versículo 18 al 20. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Porque no podemos dejar, ¿no?, de decir, de predicar lo que hemos visto y oído. Y hay algo que eso nos debería de marcar a nosotros, y el versículo de antes también nos debería de marcar a nosotros. ¿Qué es lícito? ¿Obedecer a Dios o a los hombres? Ahí lo dejo. ¿Qué es lícito? ¿Obedecer a Dios o a los hombres? Vale. Si crees que es a Dios, ¿por qué no predicas? El que no lo haga. Yo no voy a mirar. No. ¿Por qué no predicamos? Si realmente creemos que es antes obedecer a Dios que las leyes humanas o que se burlen de nosotros. Vamos a seguir. Y si solo piensas, bueno, es lógico, ¿no? Somos cristianos, pues las evidencias, pues hemos dicho conforme a las Escrituras, estamos hablando de las Escrituras,
ha habido testigos oculares, pero está dentro de las Escrituras, entonces, claro, lógicamente somos cristianos, pues lo dice la Biblia, ¿no? Un texto sagrado, ¿no? Un libro sagrado, pues es lógico, pero no. Vamos a ir con un testimonio que se llama, este autor de aquella época, Flavio Josefo. Fue un historiador judeo-romano del siglo I, y en su obra Antigüedades 18, están números romanos, 18, capítulo 3, párrafo 3, Flavio Josefo dijo: ahora había por aquel tiempo un hombre sabio, Jesús, si fuera apropiado llamarlo hombre, por cuanto era un hacedor de obras extraordinarias, un maestro para aquellos hombres que acogen la verdad con complacencia. Él atrajo hacia sí muchos judíos y gentiles. Él era el Cristo. Y cuando Pilatos, a sugerencia de las figuras más relevantes entre nosotros, lo condenó a la cruz, aquellos que lo habían amado desde el principio no lo abandonaron. Y él se les apareció vivo nuevamente al tercer día, tal y como los divinos profetas habían anunciado sobre estas y miles de otras cosas increíbles acerca de él. Y la tribu de los cristianos, así llamados en su nombre, perdura hasta hoy. Testimonio de un historiador judío, Flavio Josefo. Sigamos en el versículo 8 de 1 Corintios 15. Dice, y luego Pablo, otra evidencia, dice, también yo mismo, también se me presentó a mí. Recordemos, ¿no? Que tuvo un encuentro muy especial, Saulo, antes de cambiarse a Pablo, con Jesús, ¿no? Y en el versículo 8, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, porque aquí dice abortivo, pero bueno. Por último, dice en la versión Nueva Traducción Viviente, ¿no? Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Algunos dicen que lo de abortivo, por ejemplo, es como alguien desechado, ¿no? Y por lo que va diciendo más adelante, me imagino que se refiriera antes. Los romanos, cuando tenían un bebé, ¿no? y la mujer estaba pariendo, tenían el derecho, y el hombre estaba en otra habitación, tenían el derecho de ver el bebé, ¿no? Veía el bebé y él podía decidir si lo quería o no lo quería. Y si nacería con un problema, por ejemplo, de como tenemos ahora síndrome de Down y cosas, lo desechaban y era horrible cómo acababa ese bebé. Lo desechaban y no querían sobre él. Y así él se consideraba, ¿no? Y se consideraba, porque digo más adelante, porque dice, y así nos tenemos que mostrar nosotros en 1 Corintios 1, 27 al 31, que dice la palabra de Dios, lo vil y menospreciado escogió Dios, lo necio, lo desechado para el mundo, ¿no? La burla del mundo, ¿no? Pero escogió Dios, ¿no? Para avergonzar a los sabios, ¿no? Todo es de abortivo. Pero Cristo le dio vida. Y Cristo nos dio vida a cada uno de nosotros. Y quiero decir con esto que es una realidad, no un mito, lo de la resurrección de Jesucristo. No es una leyenda. Cristo vive. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Uy, qué palabra. ¿Seguro? Sí. Pues no vivas. Aquí va la exhortación. Va una de cal y una de arena. Pues no vivas ni vivamos como si Él no existiera. Que a veces por no verlo vivimos como se nos place. A veces. ¿De acuerdo? Y si quieren algo más saber sobre la resurrección de Cristo, si no eres de libros, te recomiendo una película. Hay una que se llama El caso de Cristo. ¿De acuerdo? Y si eres de libros, que también te lo aconsejo, y si no eres de libros, acostúmbrate, que no hay nada mejor para mí que leer un libro, un buen libro, es La resurrección de Cristo, de Lee Strobel. Era un periodista que él
no quería saber nada de los cristianos, aborrecía el cristianismo. Y había un compañero suyo en el periodismo que era cristiano. Y le preguntó así, ¿no? Se llevaban bien, de colegas, y le dijo, oye, si quiero acabar con el cristianismo, ¿cómo puedo empezar? Y el hermano cristiano le dijo, ¿no? Le dijo, pues acaba con la resurrección de Cristo. Muestra que la resurrección de Cristo no es verdad. Y ahí van a tener, en ese libro, bueno, y en la película, verán su testimonio de cómo acaba. No les cuento más, no les hago más spoiler. Vamos al versículo 1. Pablo, que dice, ¿no?, que es menospreciado, porque sabemos la historia de Pablo cuando era Saulo, ¿verdad? Fue a buscar a los cristianos para encarcelarlos y matarlos. Y ese sentimiento, no el de encarcelarlos y matar a los cristianos, no, ese sentimiento de menospreciado, de insignificante, lo deberíamos de tener todos nosotros. Lo vil y menospreciado escogió Dios. Lo necio, fíjate cómo nos llama, vil, menospreciado, necios, en 1 Corintios 1, 27 al 31. Y como decimos en España, ¿a dónde vas tú, cantamañanas, creyéndote algo? O yo soy importante. Sin mí, en la iglesia no pudieran hacer nada. Algunos agarran berrinches y dicen, me voy, y me voy con mi familia, y como es grande mi familia, la iglesia se va a quedar ahí medio vacía. Y como que la iglesia o los pastores se iban a perder. La iglesia es de Cristo. Él es la cabeza, no nosotros. Y Él atrae con lazos de amor a las personas. Ejemplo, yo viví una división en una iglesia y un pastor, un susodicho pastor, o llamémosle como sea, se fue. ¿Y saben con quién se fue los que se fueron con él? Pues los que se tuvieron que haber ido. Realmente. ¿Esa iglesia cerró? No. Siguió adelante, siguió creciendo. ¿Y por qué? Porque toda la obra, si es de Cristo, no hay hombre que acabe con ella. Así que este debe ser nuestro pensar. Soy insignificante. No soy digno de estar como líder de jóvenes. No soy digno de ser pastor. No soy digno de ser maestro. No soy digno de estar con los niños. No soy digno de estar dirigiendo en la reunión de hombres. No soy digna, estar en la reunión de mujeres. No soy digno de servir y preparar las mesas. No soy digno de estar de ujier y abrir ni siquiera el timbre para que suban. No somos dignos y ese debe ser nuestro pensamiento. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Juan 1, 26 al 27. Y vamos a ir terminando. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. ¿Qué dijo el centurión? Mateo 8:8. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y luego, tristemente, vemos en ciertas iglesias y denominaciones que si ato, que si decreto, que si ordeno. ¿En serio? ¿No han leído los evangelios de cómo se acercaban a Jesús cuando le pedían algo? Con sumo respeto y con educación. No te ordeno que me sanes. ¿Ven eso? No te ordeno que me sanes. ¿Ven alguna petición así? No hay ni una en la Biblia. O decreto que soy sanado. Ni una. Y muchos orando se ponen a chillar a Dios. No sé si habrán visto orar chillando a Dios. Y yo entró en mi cabeza y de verdad, hermanos, primero creemos que Dios aquí nos oye, por ejemplo, o creemos que está allá en lo lejos, ¿no? Eso es lo primero. Segundo, ¿chillarías a tu padre? ¿Chillarías a tu padre? Uy, ¿algunos sí o qué? Nadie dice no. ¿Chillarías a tu padre? ¿Por qué tenemos la desfachatez de chillar a Dios, que es el dueño del oro, de la plata y que es todopoderoso? Versículo 10. Pero por la gracia de Dios, todo acaba culminando, pero por la gracia de Dios, dice Pablo. Y esto es, no por tus obras, cristiano, sino por la gracia de Dios. Aquí Pablo no se está comparando con nadie cuando dice que ha hecho más obras que todos juntos, dice, por la gracia de Dios. Sino que todo lo que realizó
fue por la gracia de Dios y no por sus fuerzas. Algunos tienen más talentos que otros, pero eso no es lo importante. Lo importante es que no creas que es por ti, en absoluto. Es por la gracia de Dios, repito. Es por la gracia de Dios. Lo que somos, lo que hacemos, el estar aquí, todo es por la gracia de Dios. No debemos quedarnos parados. Tenemos la responsabilidad y el privilegio de servir y de trabajar. No hemos sido llamados para calentar asientos. Y versículo 11 dice que tanto por ellos o por mí habéis creído, ¿no? Y esto dice, no importa quién haya sido. Lo importante es predicar y que la gente crea y se convierta. Eso es lo importante. No es importante si por Caleb se han convertido 5, que los ha utilizado Dios, y yo 1, y el otro 2, lo importante es que las personas crean. No es por nosotros, no es por nuestras fuerzas, es por el Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y vamos a las reflexiones, y terminamos con esto. ¿Vale? Las recopilaciones, también de las evidencias de la resurrección, salvación, ¿no? En nuestras vidas, evidencias, las escrituras, como hemos dicho, conforme a las escrituras. Pablo repite 2 veces lo mismo, dice conforme a las escrituras. 3, testigos oculares, Cefas, los 500, Jacobo, etc. 4, Pablo mismo, lo vio. Y 5, no hay otro mensaje. Todos predicamos lo mismo. Los apóstoles, los discípulos, Pablo también, se nos ha predicado ese mensaje a cada uno de nosotros y todos predicamos el mismo mensaje y estamos en el año 2024. No hay otro mensaje. Reflexiones. ¿Qué les entregó Pablo? ¿Qué les entregó Pablo? A ver, ¿alguien se anima? ¿Y qué recibió? El Evangelio. Y también comenta que lo mismo que él recibió, lo compartió. ¿Esto qué significa? Que no nos tenemos que callar. Que no nos tenemos que callar. No hay, qué mensaje más bonito, qué mensaje que nos hemos arrepentido, ¿vale? Nos hemos arrepentido del mensaje, pero no es de forma pasiva, nos lo quedamos, venimos a la iglesia y se acabó. Ya está. No es un recipiente para llenar nosotros, sino para entregar nosotros a los demás. Debemos de predicar el Evangelio. A veces pensamos, incluso yo lo he llegado a pensar, ¿no? Sigo mi vida, lo de en el trabajo o los estudios, ¿no? Bueno, ven mi forma de trabajar, ven que no digo palabras feas y todo eso, y luego igual me acaban preguntando. Pero déjame decirte que aunque el mundo esté perdido, hay gente con acciones buenas, hay gente moralmente buena, hay gente con respeto, hay gente con educación, hay gente trabajadora. Y a veces tenemos que predicarles. ¿Por qué? Porque, muy bien, moralmente buenos, pero ¿qué pasa con sus pecados? El Evangelio no es Dios te ama, en cierta parte. El Evangelio es que todos somos pecadores y que Cristo murió por nosotros y resucitó al tercer día para que nosotros seamos salvos y cuando muramos resucitamos con Él. No es algo moral, de bueno, algunos hablan de política, vota por este porque, por ejemplo, va en contra del aborto, o esto. Eso deberían de ser los frutos, digamos. Pero no, el Evangelio no es moralidad. Así que les debemos de predicar el Evangelio. Y segundo, si eres creyente o no eres creyente, va a haber resurrección de muertos. O sea, de nosotros. Vamos a llegar a morir. Y en Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. En Lucas 16 nos habla Jesús del infierno por el joven rico y por Lázaro. Y dice que ya allí, ya no hay vuelta atrás, ya no hay forma de arrepentirse, ya no hay pasar del infierno al cielo, del cielo al infierno nadie va a pasar, de lógica, pero ya cuando estés en
en el infierno no va a haber vuelta atrás. Y lo explica Jesús. Pero te tengo una buena noticia, si tú no crees. Dice la Biblia en Juan 3:16, que todos no lo sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 6:23 dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Esa es la paga que deja el pecado. La muerte, la separación eterna con Dios. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Y esto cómo? Te puedes preguntar, ¿cómo puedo ser cristiano? Muy sencillo. Romanos 10:9-11 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa, según unos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Arrepentimiento, volvernos a Él, es lo que quiere el Señor. Y primera de Juan 1:9 y terminamos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Te dejo con esta pregunta. Solo hay dos caminos. ¿Qué camino piensas tomar? Jesucristo resucitó. Jesucristo vive. Él es misericordioso. Él es misericordioso y paciente. Pero un día vamos a morir. Y por muy paciente que Él sea, podemos salir a la calle ahora mismo y atropellarnos un coche. Puede ser, ¿no? No lo deseamos, ¿no? Puede ser que a la hora de dormir, puede ser que en un mes, puede ser que en 3 años, puede ser que en 20 años. Cuidado con jugar con eso, porque luego no hay vuelta atrás. No sé, pero yo te aconsejo tomar el camino de la salvación, el camino de la libertad. Amén. Y si no sabes cómo hacerlo, aparte de lo que he dicho, puedes hablar con el pastor Timoteo, le iba a llamar. Puedes hablar con el pastor Timoteo cuando esté, puedes hablar con el pastor Jonathan y con el pastor Caleb y preguntarles a ellos. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por haber entregado a tu Hijo Jesucristo en la cruz. Y gracias, Jesucristo, por hacer la obra que fue costosa, que entregaste tu sangre, tu cuerpo y todos los dolores que recibiste a cuenta de lo que deberíamos de haber recibido nosotros. Pero todo eso lo hiciste por amor, para que nosotros podamos ser salvos, para que llegue el día que muramos y resucitemos contigo. Te damos las gracias, Dios mío, Señor. Y te ruego, Espíritu Santo, si hubiese aquí algún no creyente, Señor, por favor, convéncelo de pecado, de justicia y de juicio. Toca su corazón y atráelo, Dios mío, Señor, a la salvación. Porque no hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que la libertad que tú das, Señor. Y no hay nada mejor que tener esta esperanza viva que arde en nuestros corazones, de que un día pasaremos la eternidad contigo y será algo maravilloso, será algo espléndido, en el que siempre estaremos aprendiendo, escuchando y en tu presencia. Así que te dejo también esta iglesia, Señor, para que se haga tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de Jesús. Amén.